Vamos a ver cómo resolver ejercicios de aplicación de razones trigonométricas. Vamos a tener dos tipos de ejercicios, uno donde solamente tengamos el enunciado y otro donde aparte del enunciado vamos a tener una figura de apoyo o acompañamiento que nos va a decir exactamente dónde están cada uno de los elementos que nos dice nuestro enunciado. En este caso no hay ninguna figura, entonces hay que crearla. ¿Para qué? Para que sea más sencillo saber cuál de las razones trigonométricas vamos a utilizar, qué elementos tenemos y cuáles nos faltan. Entonces, en este caso nos dice el ángulo de elevación. Esta es nuestra primera palabra clave. Elevación significa que nosotros estamos viendo hacia arriba. Si recuerdan, para utilizar razones trigonométricas es fundamental utilizar un triángulo rectángulo, ya sea que lo tengamos desde un inicio o bien que se construya a partir de otro tipo de triángulos. Este ángulo de elevación también puede estar en sentido contrario, es decir, que nuestro triángulo esté al revés y aquí va a estar nuestro ángulo, porque vamos a estar viendo hacia arriba. Entonces, por eso es de elevación. Este es de elevación. Y va a haber en otros ejercicios que nos va a decir que hay un ángulo de depresión. Quiere decir que ahora estamos al revés, estamos viendo hacia abajo. Es decir, nuestro ángulo está en esta parte. Igual, si vemos el triángulo invertido, el ángulo está de este lado y nosotros vemos hacia abajo. Entonces, en estos dos casos sería de depresión. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos dos triángulos para poder construir nuestra figura. Entonces, tenemos un triángulo de esta manera. Aquí va a estar nuestro ángulo de observación o de elevación, que es de 58 grados. Después nos dice, el ángulo de elevación de un cometa es de 58 grados cuando se sueltan 35 metros de hilo. Ok, entonces nosotros sabemos que en la parte de acá arriba está nuestro cometa. Y pues el hilo que se suelta es esta parte de aquí, que es donde nosotros lo sujetamos. Entonces aquí son 35 metros. Y queremos saber cuál es la altura de nuestro cometa, es decir, cuál es esta parte. Eso es lo que no conocemos. Ese va a ser nuestro X. Ahora ya tenemos todos los elementos que nos da nuestro enunciado. Si este es mi ángulo de observación, es mi teta, quiere decir que el lado que está enfrente de él es el cateto opuesto. Y el lado que forma parte de ese ángulo es el cateto adyacente. Y el lado que está frente al ángulo recto o al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Ahora, tenemos nuestras tres razones trigonométricas, seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Vamos a escoger aquella que tenga lo que estamos buscando, es decir, cateto opuesto. Si podemos observar, coseno de teta no utiliza cateto opuesto, entonces no lo podemos utilizar porque no tiene lo que buscamos. Ahora, hay que escoger entre seno de teta y tangente de teta. Tangente de teta nos dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto no lo conocemos. Y el cateto adyacente tampoco. Entonces, esta función tampoco es. Ahora, seno de teta nos pide cateto opuesto y la hipotenusa. La hipotenusa sí la conocemos, son 35 metros. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Esto nos dice que es seno de teta. Teta es el ángulo que nos está proporcionando, 58 grados. Es igual a cateto opuesto. No sabemos quién es cateto opuesto, es X. Entre la hipotenusa, que son 35. Ahora hay que realizar un despeje. El 35 está dividiendo, tiene que pasar del otro lado de la igualdad con la operación contraria, es decir, multiplicando. Nos quedaría 35 seno de 58 grados. Esto es igual a X. Ahora tienen que utilizar su calculadora para poder realizar este cálculo. Entonces, primero tienen que observar si su calculadora está en grados, radianes o gradientes. Una forma de saberlo es, por ejemplo, en mi calculadora, en la parte superior izquierda está el símbolo de grados, entonces quiere decir que está en grados. Si hubiera rad o una R, significa que está en radianes y tengo que cambiarle su configuración.
En las calculadoras que normalmente se utilizan, la parte de arriba tiene que haber una D. Si no hay una D, tienen que cambiarle la configuración. Entonces, para poder calcular, nos quedaría 35 seno de 58. Algunas calculadoras lo pueden manejar como sin o sen. Es exactamente lo mismo. Y este sería nuestro resultado. Vamos a agarrar nada más 2 decimales después del punto. Sería 29.68 metros, porque estamos hablando de metros. Esa es la altura, ese es X. Y queda resuelto el ejercicio. Ahora vamos a ver otro ejercicio similar. Aquí nos dice, un árbol tiene una altura de 8 metros y la sombra que proyecta en el suelo a causa de la elevación del sol, volvemos a tener la palabra elevación, es de 13.5 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación del sol en ese momento del día? Entonces nosotros vamos a ponerlo ahora del lado contrario. Aquí está nuestro árbol. Y el sol pues estará en esta parte de arriba. Entonces nuestro ángulo de elevación es esta parte de aquí. Nos pide cuál es el ángulo de elevación. Entonces no sabemos, es teta. La altura del árbol es de 8 metros y la sombra que proyecta, es esta parte de aquí, es de 13.5 metros. Entonces, si este es nuestro ángulo, significa que lo que está enfrente es el cateto opuesto. Este es cateto opuesto. Y el que forma parte del ángulo es cateto adyacente. Aquí se forma el ángulo recto, quiere decir que esta es la hipotenusa. Entonces, teníamos seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. ¿Qué me pide? Me pide el ángulo. Entonces, como los tres manejan el ángulo, puedo usar cualquiera. Hasta ahorita puedo afirmar que puedo usar cualquiera de los tres. Ahora, ¿cuál de los tres elementos de los lados del triángulo no tengo? Pues no tengo la hipotenusa. Lo puedo calcular, pero el punto de utilizar estas fórmulas es ahorrarnos pasos, es decir, no hacer cálculos de más. Entonces, no vamos a usar aquel que tenga la hipotenusa. Pues entonces, seno de teta no puedo usarlo. Coseno de teta tampoco lo puedo usar. Entonces me queda tangente de teta. ¿Qué me pide? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esos dos datos ya los tengo. Entonces tendríamos tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto. Entonces cateto opuesto vale 8 entre cateto adyacente, es decir, 13.5. Como me está pidiendo cuánto vale el ángulo, esta función o esta razón me está estorbando, quiere decir que la tengo que quitar, la tengo que despejar. Entonces se va con su operación contraria para dejar teta solo. Entonces habían visto en los videos anteriores que quedaría tangente a la menos 1 de 8 entre 13.5. Nos vamos a la calculadora. Y para poder utilizar esas funciones inversas tenemos que utilizar la tecla que aquí en la esquina inferior dice INV, inverso. En otras calculadoras sería Shift y ponen la función que ustedes quieran. Por ejemplo, en ese caso sería Shift, tangente y ya ponen los datos que estamos usando. Entonces, inverso, tangente de 8 entre 13.5. Y ese es nuestro resultado. 30.65. Teta es igual a 30.65.
Y recuerden que teta está medido en ángulos. Entonces, es un ángulo, está medido en grados. Entonces son 30.65 grados. Ese es el ángulo de elevación del Sol.